Imagínate, compadre, cada año se reciclan en el mundo más de 1.800 millones de toneladas de chatarra. Equivale al peso de más de 200 torres Eiffel cada día. Ahora ponte a pensar, tu viejo auto, esa lavadora oxidada o incluso una simple lata de aluminio pueden tener una segunda vida. ¿Cómo sucede eso? Te vamos a mostrar el apasionante recorrido del metal, de la chatarra a coches, puentes y hasta obras de arte. Prepárate para ver cómo un montón de fierro viejo puede llegar a cambiar el mundo. Típico: un auto antiguo abandonado en el patio, una lavadora de hace 1000 años o trozos de metal oxidado en el garaje. ¿Qué hacer con todo ese tiradero? La mayoría simplemente quiere deshacerse de él, pero en realidad esas cosas tienen un valor enorme. Pueden transformarse en coches nuevos, en materiales de construcción o hasta en utensilios de cocina. Fíjate que los científicos descubrieron que en la antigua Roma ya fundían espadas de bronce para reutilizarlas. Imagínate, entregabas tu espada y al rato se convertía en una olla. Ahora, supongamos que te animas a llevar tu viejo auto a un centro de acopio. ¿Qué pasa después? Primero, lo reciben en una estación especializada, donde se pesa para saber cuánto metal hay. Por cierto, casi todas las partes de un auto se pueden reciclar, desde el chasis hasta las manijas de las puertas. Después, el metal se separa en 3 categorías. Metales ferrosos, hierro y acero, que representan alrededor del 70% de toda la chatarra. Metales no ferrosos, aluminio, cobre, níquel, muy valorados por ser ligeros y resistir la corrosión. Materiales peligrosos, plomo, mercurio o ácido de batería, que requieren un manejo especial. En algunas plantas, incluso usan robots que, con sensores láser, identifican distintos tipos de metal. Pura innovación. Tras este proceso, el material pasa a los trituradores. ¿Alguna vez viste cómo un coche entero desaparece dentro de un mecanismo gigante con cuchillas superpotentes? Exacto. Es ahí donde se hace pedazos hasta el tamaño de un puño. ¿Por qué es importante? Pues el metal triturado es más fácil de transportar, fundir y moldear. Luego de triturarse, los pedazos entran a una línea donde se realiza la separación magnética. Enormes electroimanes extraen de la mezcla todo lo que contenga hierro y acero. Los metales no ferrosos, que no reaccionan al imán, pasan a otras cintas específicas. Por cierto, el aluminio suele recogerse usando corrientes de Foucault, un fenómeno físico que crea un campo electromagnético para empujar los fragmentos de aluminio. Es toda una ciencia. Y no creas que solo los autos terminan en la trituradora. Grandes barcos de carga, tras décadas en alta mar, también se convierten en chatarra para luego transformarse en rieles de tren o incluso monumentos. De hecho, parte del acero del legendario Titanic terminó siendo reciclado. Ha llegado la hora del momento más candente. El metal troceado y clasificado entra al horno alto, donde se calienta a más de 1500 grados Celsius. Una temperatura de locos. Lo más interesante, este proceso casi no libera nuevos gases contaminantes, porque la mayoría de las plantas modernas operan con un sistema de ciclo cerrado. Por ejemplo, el calor que sobra se reutiliza para calentar otras áreas de la planta o para distintas líneas de producción. Al final, se obtiene un metal líquido puro, que luego se vierte en moldes. Pueden ser lingotes, láminas o hasta alambres. Parecería el final de la historia, pero apenas es el comienzo. Ese metal renovado sirve para un sinfín de creaciones. Automóviles. En un coche nuevo, hasta un 30% del acero puede provenir de autos viejos. Materiales de construcción. Vigas, tuberías, varillas, todo hecho con chatarra reciclada. Electrodomésticos, lavadoras, refrigeradores o microondas. Latas de aluminio. Pueden volver a estar en el mercado en tan solo 60 días. ¿Sabías que en California hay un puente construido casi en su totalidad con acero reciclado? Cerca del 85% del metal provenía de estructuras antiguas, volviéndolo ecológico, económico y súper resistente.
De hecho, Estados Unidos es líder en reciclaje de metales. Cada año recicla más de 56 millones de toneladas de acero, más de lo que pesan todos los autos que circulan diariamente en su territorio. En serio, sin el reciclaje de chatarra, la vida sería más complicada. Imagínate que toda esa cantidad de acero y aluminio terminara en vertederos. Hablamos de millones de toneladas de basura. Además, producir metal nuevo desde el mineral demanda mucha más energía que reciclarlo. Por ejemplo, el reciclaje de aluminio ahorra hasta un 95% de la energía. Eso significa que la energía que se ahorra al reciclar una sola lata de aluminio es suficiente para que tu laptop funcione cerca de 3 horas. ¿Sabías que el aluminio de los aviones militares de la Segunda Guerra Mundial a menudo se volvió latas para refrescos? ¿Quién sabe? A lo mejor tu lata favorita de soda tiene un pasado en la aviación. Aunque no tengas una planta de reciclaje, cada uno de nosotros puede aportar su granito de arena. ¿Cómo? Lleva tus electrodomésticos viejos o tu auto a puntos especializados, no tires las latas de metal y compra productos con etiquetas que indiquen material reciclado. ¿Y qué pasa con los materiales peligrosos de los que hablamos al principio del video? Los restos clasificados de aceites usados, ácido de baterías, mercurio de dispositivos o asbesto de vehículos pasan por un proceso de eliminación especializado. Los aceites y ácidos se neutralizan o se incineran en instalaciones diseñadas para destruir toxinas. Las baterías se desmontan, separando el ácido y el plomo, que luego se procesan por separado. El mercurio y otros elementos tóxicos se extraen para su almacenamiento seguro o reciclaje. El asbesto de las pastillas de freno o de autos antiguos se elimina empaquetándolo herméticamente para su entierro en vertederos especializados. Todo esto está estrictamente supervisado por agencias ambientales para minimizar el impacto en el medio ambiente. Por si fuera poco, la chatarra también sirve para crear arte. Escultores de todo el mundo hacen piezas sorprendentes con metal reciclado. En Brasil, por ejemplo, existe un dragón gigante de 10 metros hecho con bicicletas viejas. Y en Australia levantaron una escultura de ballena, íntegramente con chatarra, para concientizar sobre la contaminación marina. En Estados Unidos hay un barrio donde la mayoría de sus estructuras se fabricaron casi por completo con metal reciclado, desde los techos hasta las farolas de la calle. En muchas ciudades, las tapas de alcantarillas se hacen de autos viejos y de lavadoras descompuestas. ¿Quién lo diría? Tal vez ese Opel viejito que tenías ahora cubre alguna tubería bajo tierra. La próxima vez que veas un refrigerador oxidado o un auto abandonado, piensa en su potencial oculto, porque en lo que muchos llaman simple basura, en realidad se esconde la posibilidad de una nueva vida y de un futuro sostenible para nuestro planeta. El reciclaje de botellas de plástico es casi magia, compa. Algo propio de nuestro mundo moderno, donde de la simple basura pueden salir cosas útiles una y otra vez. ¿Y cómo funciona este rollo? ¿De qué manera una botella usada puede transformarse en, digamos, una chamarra con onda o en un plato súper práctico? Hoy te lo voy a contar de la A a la Z. Y, la neta, esto es impresionante. El plástico está por todas partes. Según datos mundiales, se producen cada año alrededor de 400 millones de toneladas de plástico, y más de 8 millones de toneladas terminan en el océano. Ahora, imagina esto. Una sola botella de plástico puede tardar más de 450 años en descomponerse. Por si fuera poco, cada segundo se venden cerca de 20.000 botellas plásticas en el planeta. Menos del 10% de todos esos desechos logra reciclarse. Sí, suena terriblemente mal, ¿verdad? Por eso, el reciclaje no es solo una moda, es una auténtica necesidad. Fíjate, cerca del 60% de todas las fibras sintéticas para ropa proviene de botellas recicladas. Pero antes de que las botellas inicien su nueva vida, pasan por un proceso de clasificación. Esto ocurre en plantas especializadas,
donde las botellas se separan por color y tipo de plástico. Por ejemplo, las transparentes sirven para ciertos usos, mientras que las de color para otros. Parece sencillo, pero imagínate una enorme banda transportadora donde robots o trabajadores separan cada botella. Aquí va un tip. Cuanto más limpias lleguen las botellas, mejor será la calidad del resultado final. Por eso es crucial enjuagar la botella antes de tirarla al contenedor de reciclaje. Un gesto chiquito, que marca una gran diferencia. El siguiente paso se parece al trabajo de una licuadora gigante. Las botellas se lavan y se trituran en trocitos diminutos, como hojuelas plásticas. Estos pequeños pedazos, a los que muchos llaman flakes, se limpian otra vez para eliminar restos de etiquetas o pegamento. Cuanto más pura la materia prima, mejor será el producto final. Cada hojuelita es como un ladrillo microscópico listo para construir algo nuevo. Después de triturar, el plástico se calienta a temperaturas muy altas hasta volverse una masa viscosa. Aquí empieza lo más intenso del asunto. Esa masa se moldea en diminutos gránulos conocidos como pellets, pequeños bolitas de plástico que sirven como materia prima universal. ¿Y sabías que el tipo de plástico define su uso final? Por ejemplo, el PET, el que se usa en las botellas de agua, se recicla más fácil que otros plásticos. Ahora viene la parte más emocionante, la nueva vida de estas botellas. Con estos pellets se puede fabricar ropa. De hecho, unas 25 botellas bastan para hacer una sola chamarra de forro polar. También se pueden hilar para producir fibras sintéticas usadas en alfombras, o darles forma de nuevos envases para bebidas. Incluso se transforman en sillas para jardín o en piezas para parques infantiles. ¿Lo mejor de todo? Este ciclo puede repetirse varias veces. Eso sí, hay un límite. Después de unas 5 o 6 rondas de reciclaje, el plástico va perdiendo sus cualidades originales. Pero, oye, antes de llegar a ese punto, ha vivido más reencarnaciones que un gato con suerte. Tras 5 o 6 ciclos, el plástico va perdiendo su resistencia, flexibilidad y transparencia. ¿Por qué? Por el estrés térmico y mecánico que sufre al ser calentado, molido y reformado una y otra vez. Sus moléculas se van acortando y la estructura se vuelve inestable, complicando su uso para los mismos propósitos iniciales. Cuando el plástico ya no sirve para hacer botellas o empaques, todavía se puede aprovechar para fabricar productos menos exigentes. Por ejemplo, materiales de construcción como paneles plásticos o aislamiento. También se pueden hacer bancas, cercas o tablas plásticas para áreas de juegos al aire libre. Otra opción: agregarlo al asfalto para que las calles sean más resistentes. Si llega el momento en que el plástico ya no se puede reciclar, aún es posible usarlo para generar energía. En instalaciones especiales, se quema con filtros que reducen emisiones tóxicas, produciendo calor o electricidad. No es la opción ideal, porque puede contaminar, pero al menos disminuye el uso de combustibles fósiles. La tecnología va avanzando, ¿eh? Ya existen métodos para descomponer el plástico a nivel molecular, recuperando sus componentes básicos. El pirólisis o la hidrólisis, por ejemplo, lo quiebran en gases o líquidos que sirven de materia prima para nuevo plástico o incluso combustible. Este enfoque promete cerrar el círculo, devolviendo el material al ciclo productivo. El pirólisis consiste en calentar el plástico sin oxígeno a cerca de 700 grados Celsius, convirtiéndolo en gases y aceites. La hidrólisis, en cambio, descompone el plástico usando agua a alta presión, a veces con ácidos o álcalis, para acelerar el proceso. Y si de plano el plástico ya no da más, se va a un relleno sanitario. Lamentablemente, esta es la peor salida, pues tardará cientos de años en degradarse, contaminando el entorno. Pero, ánimo, los científicos trabajan en nuevos materiales reciclables al infinito. Por ejemplo, polímeros de nueva generación que mantienen sus propiedades tras cada ciclo, o materiales biodegradables que se descomponen de forma natural tras su vida útil.
Quizás pienses, ¿y qué va a cambiar una sola botella? Pues, más de lo que crees, mano. Cada botella reciclada aporta a reducir el plástico en los océanos, a cuidar recursos naturales y a darle un respiro a nuestro planeta. Claro que el reciclaje ayuda, pero también es vital reducir nuestro consumo de plástico. ¿Cómo? Usa botellas reutilizables, evita empaques que no se puedan reciclar y elige productos con la etiqueta hecho de plástico reciclado. El reciclaje de botellas de plástico no solo es cuestión de ecología, también es economía, creatividad e innovación. Gracias a este proceso, todos podemos ser parte de un cambio que importa de verdad. Así que, la próxima vez que vayas a tirar una botella, recuerda, puede convertirse en algo asombroso, tal vez hasta en tu chamarra favorita. Y mira, incluso cuando el plástico llega al final de su carrera de reciclaje, aún puede transformarse en algo útil o servir como punto de partida para investigar los materiales del futuro. Así de inspirador es este mundo del reciclaje. Amigo, ¿estás listo para descubrir algo fascinante? Algo que se utiliza en la vida cotidiana, en la electrónica y en la medicina. Hoy vas a aprender cómo se fabrican los imanes, desde un montón de mineral hasta las tecnologías más avanzadas. Te invito a sumergirte en el proceso de producción. ¿Sabías que existen imanes del tamaño de una moneda que pueden levantar un peso 2000 veces mayor que su propio peso? Pero vayamos por partes. La historia de los imanes se remonta a unos 2500 años atrás. Los antiguos griegos y chinos descubrieron la magnetita, un mineral natural con propiedades magnéticas. En China se le llamaba piedra del amor, mientras que su nombre griego proviene de la región de Magnesia. Se cree que los primeros compases que utilizaban el efecto magnético aparecieron en China en el siglo III antes de nuestra era. Hoy en día, los imanes se dividen en varios tipos: imanes permanentes, electroimanes e imanes de propósito especial. Su fabricación y perfeccionamiento son una parte fundamental de las investigaciones científicas y la industria. Primero, te contaré de qué están hechos los diferentes tipos de imanes. La materia prima para los imanes varía según su tipo. Los imanes más comunes se fabrican a partir de aleaciones metálicas, elementos de tierras raras o materiales cerámicos. Por ejemplo, para fabricar imanes de ferrita se utiliza óxido de hierro mezclado con componentes cerámicos. Estos son imanes económicos que se emplean con frecuencia en electrodomésticos. Los imanes de neodimio se producen a partir de una aleación de neodimio, hierro y boro. El neodimio se extrae de minerales ricos en elementos de tierras raras como la basnasita y la monacita. Las mayores reservas de estos minerales se encuentran en China, Estados Unidos y Australia. Por otro lado, los imanes de alnico están hechos de una aleación de aluminio, níquel y cobalto. Tienen una alta resistencia a las temperaturas elevadas y se utilizan en industrias especializadas. Los electroimanes se fabrican con acero suave o hierro, recubiertos con un devanado de cobre o aluminio. Los metales utilizados para fabricar imanes se extraen de minas o canteras. Por ejemplo, el mineral de hierro es la base para los imanes de ferrita, mientras que los metales de tierras raras se utilizan para los imanes de neodimio. La extracción de metales de tierras raras implica complejos procesos químicos que incluyen la trituración del mineral, la flotación y la extracción química. Después de la extracción, la materia prima se purifica para alcanzar el nivel de pureza necesario. Por ejemplo, el hierro se somete a un proceso de fundición, mientras que los metales de tierras raras se purifican mediante separación electroquímica. Una vez purificados, los metales se transportan a las fábricas. Esto puede realizarse por transporte marítimo, ferroviario o terrestre. La cadena de suministro suele estar globalizada. Por ejemplo, China es el mayor productor de materiales de tierras raras, pero muchos imanes se fabrican en Estados Unidos o Europa. Mira este polvo. Es óxido de hierro mezclado con óxido de bario o estroncio. Luego,
Este polvo se prensa en moldes especiales que determinan las dimensiones y la forma del futuro imán. Durante el prensado, se utiliza un campo magnético para orientar los cristales del material en la dirección adecuada. ¿Ves estas piezas en bruto que han salido? Ahora es el momento de cocerlas. Los futuros imanes se calientan en hornos a temperaturas superiores a los 1000 grados Celsius. Esto fortalece la estructura del imán. Después, se enfrían, se pulen y se magnetizan en dispositivos especiales. El imán de ferrita está listo. Ahora veamos cómo se fabrican los imanes de neodimio. El neodimio, el hierro y el boro se funden juntos para formar una aleación. A diferencia de los imanes de ferrita, donde el polvo se obtiene de una mezcla, en el caso de los imanes de neodimio, la aleación formada debe transformarse en polvo. Este polvo se prensa bajo alta presión en un campo magnético. Las piezas resultantes se calientan, se enfrían y luego se cortan y pulen. Para protegerlos de la corrosión, los imanes se recubren con níquel o resina epoxi. Los imanes de neodimio son los que pueden levantar pesos miles de veces mayores que su propio peso. El neodimio es uno de los metales de tierras raras utilizados para fabricar estos potentes imanes. Su extracción del mineral puede costar alrededor de 100 o incluso $200 por kilogramo. En el año 2021, el precio del neodimio aumentó significativamente debido a la alta demanda generada por los vehículos eléctricos y otras tecnologías que requieren estos imanes. El electromagnetismo puede aplicarse de manera sencilla para fabricar un electroimán. Para ello, se utiliza hierro dulce o acero como material para el núcleo, el cual se moldea en la forma deseada. Alrededor de este núcleo se enrolla un alambre de cobre. Es fundamental que el cable esté adecuadamente aislado y posteriormente se verifica su conductividad eléctrica. Para crear el núcleo se utiliza una lámina o rollo metálico que se corta en placas delgadas, las cuales luego se apilan en capas. Este proceso permite reducir las pérdidas de energía causadas por las corrientes parásitas que se generan en grandes masas de metal. Las láminas suelen estar recubiertas con una fina capa de laca u otro material aislante para minimizar dichas pérdidas. Posteriormente, estas láminas se ensamblan en una estructura con forma de anillo o rectángulo. Pueden ser enrolladas en forma de anillo o dispuestas en láminas para crear una estructura compacta que fortalezca el campo magnético en el interior del núcleo. Durante este proceso, es crucial mantener la uniformidad en las dimensiones y el grosor de las capas, con el fin de garantizar un campo magnético eficiente. Una vez que las placas metálicas están correctamente dispuestas, estas pueden ser fijadas entre sí mediante uniones o envolverse en una forma específica mediante procesos de prensado o fundición. En algunos casos, para fabricar núcleos grandes, se emplea el proceso de fundición, lo que permite obtener la forma deseada sin necesidad de ensamblajes adicionales. Tras la formación del núcleo, se lleva a cabo un tratamiento final para mejorar sus propiedades magnéticas y garantizar su resistencia mecánica. Este tratamiento puede incluir procesos térmicos para estabilizar las propiedades magnéticas o un pulido mecánico para alcanzar la geometría deseada. Mira a tu alrededor. ¿Cuántos imanes puedes ver? Los altavoces, los micrófonos, los auriculares y los discos duros utilizan imanes para generar ondas sonoras o almacenar datos. En motores, generadores y transformadores, los imanes son insustituibles. Los separadores magnéticos se emplean para separar metales en la industria del reciclaje. La resonancia magnética se basa en el uso de imanes potentes. Imanes especializados se aplican en implantes y dispositivos médicos. También los encontramos en refrigeradores, sistemas de cierre para muebles, pizarras magnéticas y mucho más. En los trenes de levitación magnética, los imanes crean un efecto de levitación que reduce la fricción y permite alcanzar altas velocidades. Los imanes también tienen aplicaciones en la purificación del agua. Filtros magnéticos especiales permiten eliminar partículas metálicas del agua, contribuyendo a su limpieza y calidad. El imán más potente del mundo fue creado en el Laboratorio Nacional de Campos Magnéticos de los Estados Unidos. Su campo magnético supera los 45 teslas, lo que equivale a 900.000 veces la intensidad del campo magnético terrestre.
Además de los metales tradicionales, en la fabricación de imanes se utilizan materiales como las aleaciones amorfas. Estas son aleaciones vidriosas que carecen de una estructura regular. Los imanes fabricados con estos materiales presentan una alta resistencia a la corrosión, lo que los hace ideales para su aplicación en dispositivos complejos de ingeniería y equipos médicos avanzados. Imaginemos esto. Cada estadounidense genera diariamente 2 kilogramos de basura. Esto equivale a más de 290 millones de toneladas al año. Ahora, sumemos a esto 8 millones de toneladas de plástico que terminan en los océanos, formando enormes islas de basura. ¿Es posible cambiar esta situación? Analicemos cómo diferentes países están abordando el problema de los residuos y quiénes son los verdaderos líderes en esta lucha. Estados Unidos es uno de los líderes en generación de residuos. Cada estadounidense produce, en promedio, 2 kilogramos de basura al día. Esto representa más de 290 millones de toneladas al año, de las cuales solo un tercio se recicla. Los países europeos logran resultados mejores. Por ejemplo, en Alemania se recicla aproximadamente el 68% de los residuos. Un indicador admirable, desde mi punto de vista. El plástico es un problema aparte. Cada año se producen cerca de 400 millones de toneladas de plástico, y solo el 9% se recicla. Cerca de 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, formando islas de basura. Esto pone en grave peligro los ecosistemas marinos y la salud humana. En Estados Unidos, el problema de los residuos se aborda mediante un enfoque integral que incluye el reciclaje, el compostaje, iniciativas legislativas e innovaciones tecnológicas. El país cuenta con miles de centros de reciclaje y se anima a los ciudadanos a clasificar la basura en casa, separando papel, vidrio, plástico y metal. Aunque solo alrededor del 32% de los residuos se recicla, los programas de reciclaje están en expansión, especialmente en estados como California y Oregón, donde existen leyes estrictas sobre la clasificación de residuos. Los desechos orgánicos, como restos de comida y vegetación, se compostan a gran escala. Esto no solo reduce la cantidad de basura en los vertederos, sino que también produce fertilizantes para la agricultura. Además, los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, un gas que se utiliza para generar electricidad. Actualmente, aproximadamente el 20% de los vertederos en Estados Unidos produce energía. Aunque queda mucho por mejorar, este enfoque es un paso importante. Por otro lado, existen países donde el porcentaje de reciclaje es prácticamente nulo, pero de eso hablaré más adelante. En Alemania, cada hogar cuenta con varios contenedores para diferentes tipos de residuos: papel, plástico, orgánicos, vidrio, clasificado por colores, y basura general. Los residentes están obligados a separar meticulosamente sus desechos, y el incumplimiento de esta norma puede resultar en multas. Para el plástico y los envases, se utiliza un contenedor especial o una bolsa amarilla. Los residuos se envían luego a plantas donde se realiza una clasificación adicional y se procesan para su reciclaje. Al comprar bebidas en botellas, los consumidores pagan un depósito de entre 15 y 25 céntimos de euro, que se les reembolsa al devolver los envases. Este sistema incentiva la devolución de botellas de vidrio y plástico para su reutilización. Los desechos orgánicos se compostan y el compost resultante se utiliza en la agricultura. Alemania ha reducido al mínimo el uso de vertederos. Solo cerca del 1% de los residuos termina enterrado. En su lugar, los desechos no reciclables se incineran en plantas de valorización energética, donde se generan electricidad y calor. ¿Qué es exactamente la disposición de residuos? Permítanme explicarles con gusto. La disposición de residuos se lleva a cabo en vertederos especialmente diseñados para minimizar el impacto ambiental. Estos vertederos se construyen siguiendo estrictas normas ecológicas. Antes de comenzar a depositar los residuos, se recubre el fondo con materiales multicapa especiales, como arcilla o membranas plásticas,
que evitan que sustancias nocivas se filtren al suelo y a las aguas subterráneas. Posteriormente, se instalan sistemas de drenaje para recolectar el lixiviado, un líquido que se forma a partir de los residuos. La basura llega en camiones, se distribuye por secciones y se compacta para reducir su volumen. Para proteger contra plagas y disminuir los olores, los desechos se cubren periódicamente con tierra u otros materiales aislantes. Durante la descomposición de los residuos orgánicos, se libera metano, un gas que puede ser peligroso. Los vertederos modernos están equipados con sistemas de recolección de metano, el cual se utiliza para generar electricidad o calor. Cuando un vertedero se llena, su superficie se sella con una capa hermética de tierra y membranas, y se plantan vegetación para integrarlo al entorno. Aunque se considera seguro, su estado es monitoreado durante décadas. A pesar de las tecnologías avanzadas, los vertederos siguen siendo una fuente de contaminación del aire, el agua y el suelo. Lamentablemente, esto es algo difícil de aceptar, ¿verdad? En España se generan anualmente más de 23 millones de toneladas de residuos domésticos, de los cuales aproximadamente el 35% se recicla o se composta. Esta cifra está aumentando gradualmente gracias a iniciativas ecológicas, pero aún se encuentra por debajo del promedio de la Unión Europea, que supera el 45%. Los principales problemas son la insuficiente infraestructura en las regiones rurales y el bajo nivel de educación ambiental. Los españoles clasifican los residuos en varias categorías. El papel va en los contenedores azules, los plásticos y metales en los amarillos, el vidrio en los verdes, los residuos orgánicos en los marrones y el resto de la basura en los grises. En grandes ciudades como Madrid y Barcelona, este sistema funciona de manera más eficiente gracias a campañas intensivas de concienciación. Los residuos orgánicos tienen un gran potencial, ya que representan más del 40% del total de la basura, pero solo una parte se destina al compostaje. Esto se debe al acceso desigual a los contenedores específicos para orgánicos. En el país operan alrededor de 10 plantas de incineración de residuos que generan electricidad. Sin embargo, esto solo abarca el 12% de los desechos. Más del 50% de la basura todavía se entierra en vertederos, aunque el gobierno está implementando estrategias para reducir este porcentaje. Si me preguntan, España es un país con un enorme potencial en materia de reciclaje. En cuanto a otros países, por ejemplo, el 95% de los habitantes de Dinamarca separan sus residuos. Ahí es donde el nivel de conciencia ciudadana rompe todos los récords. Me da vergüenza pensar en la cáscara de plátano que lleva 3 días pudriéndose al lado de mi ordenador. Quizás el secreto de Dinamarca radique en que el gobierno ha prohibido el entierro de residuos reciclables o aptos para la incineración y fomenta activamente la reducción del plástico de un solo uso. Los ciudadanos separan la basura en sus hogares por categorías y en las ciudades hay numerosos puntos de recogida. Objetos grandes como electrónicos o muebles se aceptan en centros especializados. Dinamarca incinera cerca de la mitad de los residuos recolectados en plantas que generan electricidad y calor. Por ejemplo, la planta Amagerbake en Copenhague proporciona calefacción a 150.000 hogares y es una atracción turística popular gracias a su pista de esquí en el techo. Los residuos orgánicos se utilizan para producir biogás, que se emplea en el transporte y para calefacción. Lamentablemente, hay países donde no existen sistemas de gestión de residuos. Esto ocurre debido a la falta de infraestructura adecuada para la recolección y eliminación de basura, altos niveles de pobreza y la ausencia de leyes o controles sobre el manejo de los desechos. Es comprensible. Si una persona no sabe cómo alimentar a su familia, poco le importa si una botella de plástico llega o no al contenedor. En India se generan diariamente alrededor de 277.000 toneladas de residuos, de las cuales solo el 30% se recicla o se gestiona correctamente. Piense en esas cifras. El resto se acumula en enormes vertederos, como el de Gazipur en Delhi, que ya supera en altura al Taj Mahal. En Indonesia se produce un poco menos de basura, aproximadamente 65 millones de toneladas al año. Gran parte de estos desechos termina en los océanos. Indonesia es el segundo país, después de China,
con mayor cantidad de residuos plásticos en los mares del mundo. Ya puedo escuchar cómo se preguntan por qué China ocupa este poco envidiable primer lugar. China es el mayor productor y consumidor de productos plásticos en el mundo. Cada año genera más de 60 millones de toneladas de residuos plásticos, lo que representa aproximadamente el 28% del total mundial. La mayoría de las ciudades chinas están situadas cerca de ríos y mares. Una gran cantidad de residuos plásticos llega al océano a través de ríos como el Yangtze y el Río de las Perlas. Por ejemplo, el Yangtze transporta alrededor de 1,5 millones de toneladas de plástico al océano cada año. En el pasado, la infraestructura de reciclaje en China no estaba lo suficientemente desarrollada y los vertederos no podían manejar los enormes volúmenes de basura. Hasta el año 2018, China era el principal importador de residuos plásticos del mundo, lo que añadía una carga extra al sistema de gestión de residuos. Todos estos factores contribuyeron a este desafortunado primer puesto. Sin embargo, actualmente, las autoridades del país están trabajando arduamente para solucionar este problema.